Tengo 81 años y en octubre de 1995, sobre el asfalto caliente de la carretera 80 entre Tepatitlán y Guadalajara, mi corazón se detuvo. No por unos minutos, por casi 2 horas, mi cuerpo quedó tendido sobre ese pavimento seco y polvoriento de los altos de Jalisco, y yo me fui de este mundo por completo. Sé lo que siente la gente cuando escucha algo así, ese frío que baja por el esternón, esa necesidad de encontrar una explicación, de reducirlo a algo médico, algo manejable. Yo mismo busqué esas explicaciones durante muchos años después, pero ya no. Lo que encontré al otro lado de esa mañana de octubre no fue oscuridad, no fue silencio, no fue el fin de nada que yo amara. Fue lo más vivo que he estado en toda mi vida. Y si usted es alguien que ha rezado con dudas, que se ha arrodillado frente a un altar a las 3 de la mañana pidiendo una señal que no llegaba, que ha enterrado a alguien que amaba y se ha preguntado si de verdad hay algo más allá de esta tierra, necesito que se quede conmigo ahora. Lo que estoy a punto de contarle me tomó una vida entera de días ordinarios y 2 horas de eternidad comprender. Si esto le llega adentro, suscríbase a este canal. Deje un comentario. Acompáñeme en este camino, porque volví a esta vida con un encargo, y creo que ese encargo es usted. Me llamo Ignacio. Tenía 69 años en el otoño de 1995. Toda mi vida había trabajado la tierra y el taller de carpintería que mi padre me dejó en el pueblo de San Miguel el Alto, en los altos de Jalisco. Tierra roja y cielos enormes, eso es lo que tengo en la sangre. Ahí nací y ahí pensaba morir. Aunque nunca imaginé que la muerte iba a venir a buscarme en la carretera, a mitad de una mañana entre semana, cuando iba a llevar unas puertas a un cliente en Guadalajara. Había crecido con la fe, no una fe tibia o de fechas especiales, fe de todos los días. Mi madre nos llevaba a misa antes del amanecer, y de niño yo le creía todo al padre Ramírez. El purgatorio, el infierno, el cielo con sus ángeles y sus nubes. Pero con los años la fe se fue volviendo algo que uno guarda en un cajón y saca los domingos. Seguía cumpliendo, seguía rezando el rosario con mi esposa Consuelo los viernes en la noche. Pero en el fondo, honestamente, había una pregunta que nunca había podido callar del todo. ¿Es real? ¿O es solo la historia más hermosa que los hombres se han contado para no tenerle tanto miedo a la noche? Ese octubre había estado sintiéndome mal del corazón desde hacía unos meses. No de manera escandalosa, una presión en el pecho de vez en cuando. Un cansancio que no era normal en un hombre que había cargado muebles toda la vida. Consuelo me había dicho varias veces que fuera con el doctor Villanueva en Tepatitlán. Yo le decía que sí, y luego encontraba cualquier pretexto para no ir. Los hombres de mi generación en los altos no íbamos al médico hasta que no había más remedio. Era cosa de orgullo, supongo, o de miedo disfrazado de orgullo. La mañana del accidente era una mañana común, cielo azul puro, de ese azul que solo tiene Jalisco en octubre, cuando ya se fue la lluvia
y el aire huele a tierra mojada y reseca al mismo tiempo. Salí temprano con la camioneta cargada de 2 puertas de madera de mezquite que había terminado la semana anterior. La carretera hacia Guadalajara estaba tranquila a esa hora. Recuerdo el olor del polvo caliente que levantaba la camioneta al pasar sobre los tramos sin pavimento. Recuerdo el calor del sol ya pegando fuerte sobre el parabrisas y recuerdo un dolor que empezó en el centro del pecho y se extendió hacia el brazo izquierdo, como si alguien estuviera apretando con toda su fuerza. Perdí el control de la camioneta. Salí de la carretera. El último recuerdo que tengo de esta tierra es el asfalto gris y caliente contra mi mejilla, el olor a aceite de motor y polvo del camino, el sol dándome en los ojos desde un ángulo extraño mientras yo intentaba entender qué había pasado. Ese calor del asfalto en la cara, ese olor de tierra jalisciense, eso fue lo último que sentí de este mundo, y después nada de este mundo. Lo primero que supe al otro lado fue que el dolor había desaparecido, no gradualmente, de golpe. El dolor de pecho que me había estado apretando en los últimos meses, la presión, el cansancio, todo eso se fue como se va una vela cuando la apagas de un soplo. Y con ello se fue también el peso, no solo el peso del cuerpo, el peso de todo, el peso de las preocupaciones que uno carga sin darse cuenta de que las carga, las deudas del taller, el hijo que no había terminado la preparatoria, la bronca vieja con mi hermano Aurelio que llevábamos años sin resolver. Todo eso, que en la vida ordinaria es tan pesado que uno ya ni lo nota porque se ha vuelto parte de uno mismo, simplemente ya no estaba. Y lo que quedó en su lugar era algo que no tengo palabra exacta para nombrar. Ligereza no alcanza, libertad es más cercano, pero tampoco es eso exactamente. Era como si el yo que yo creía ser, el carpintero, el padre de familia, el hombre con deudas y orgullos y rencores, fuera solo un abrigo que me había puesto al nacer y me lo acabaran de quitar. Estaba en algún lugar que no era ningún lugar que pueda señalarse en un mapa. No había tierra ni cielo en el sentido que conocemos. Había luz. Una luz que no venía de ningún punto específico, sino que era la sustancia de todo lo que me rodeaba. No era la luz del sol de Jalisco que uno siente en la piel y en los ojos. Era una luz que se percibía desde adentro, como si el percibir mismo estuviera hecho de esa luz. Y se movía, respiraba, podría decirse, con una cadencia tan tranquila y tan profunda que al lado de ella todo ritmo que yo había conocido en la vida, el latido del corazón, la respiración dormida de consuelo, el compás del trabajo con el cepillo sobre la madera, era solo un eco lejano de este ritmo original. No estaba solo. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Había presencias. No sé cómo describirlas a alguien que no las ha sentido. No eran figuras como las que vemos en los cuadros religiosos con alas y ropas blancas. Eran, una manera de decirlo sería que eran amor en forma de presencia. Amor en estado puro, sin ninguna de las condiciones o los miedos
que el amor humano siempre trae consigo. Me rodeaban y yo las percibía con algo más directo que los ojos. Las percibía de la manera en que uno percibe que alguien que lo quiere entró a la habitación sin haberlo visto todavía. No había amenaza, no había juicio, no había nada que se pareciera remotamente al miedo, porque el miedo necesita un mañana incierto para existir, y en ese lugar no había ningún mañana que temer, solo una hora infinito y perfectamente completo. Y entonces llegó la presencia. No llegó de ninguna dirección, simplemente estaba. Y yo la reconocí. La reconocí de una manera que no tiene nada que ver con haberla visto antes. Era el tipo de reconocimiento que va más profundo que la memoria. Era como cuando uno escucha una pieza de música que nunca ha oído y sin embargo sabe que es la más hermosa que existe, porque algo en uno la recuerda de antes de nacer. Así lo reconocí. Y supe, sin ninguna duda y sin ninguna sombra de duda, que toda mi vida había estado orientado hacia esa presencia. Todas las misas de la infancia, todas las velas encendidas frente a la Virgen de Guadalupe, todas las noches que me había quedado dormido rezando y me había despertado con la vergüenza de haberme dormido. Todo eso había sido, a su manera, un intento de llegar aquí. Y aquí estaba. Lo que experimenté en esa presencia lo llevo en el pecho desde hace más de 25 años y todavía no encuentro las palabras exactas para decirlo. Lo más cercano que puedo llegar es esto: fui conocido. No como uno es conocido por los vecinos del pueblo, o por los clientes del taller, o incluso por la esposa de toda la vida. Fui conocido completamente. Cada rincón de mi vida estaba ahí, visible y presente. Los momentos en que había sido duro con mis hijos por pura terquedad. Los años que le guardé rencor a mi hermano por una herencia que al final no valió lo que costó la pelea. Las veces que vi a alguien necesitar ayuda en la calle y crucé al otro lado porque iba con prisa. Todo eso estaba ahí, completamente visible. Y lo que sentí en ese conocimiento no fue vergüenza ni condena. Lo que sentí fue, y aquí sí me quiebro un poco porque no encuentro cómo decirlo sin que suene a menos de lo que fue. Lo que sentí fue que había sido amado así toda la vida. Con todo ese conocimiento de mis defectos y mis cobardías y mis pequeñeces, había sido amado así. No a pesar de todo eso, a través de todo eso, con todo eso incluido. Vi mi vida, no como la recuerdo normalmente, en fragmentos sueltos que van y vienen. La vi completa, como se ve un tejido cuando lo extiendes sobre una mesa y puedes ver el patrón entero en lugar de solo los hilos. Y los momentos que brillaban, los momentos que tenían una calidad diferente, no eran los que yo hubiera esperado. No era la vez que terminé ese mueble precioso para el presidente municipal y todos me felicitaron. No era la mañana que pagué la última deuda del taller y me sentí libre. Eran otros. Era el mediodía que mi hija menor me llegó llorando a la carpintería porque un muchacho la había lastimado
y yo dejé todo lo que estaba haciendo, me limpié las manos en el mandil y me senté con ella en el umbral de la puerta del taller sin hablar, solo acompañándola. Era la tarde que vi al viejo don Fermín parado en la lluvia, porque se le había pinchado una llanta en la entrada del pueblo, y di la vuelta y lo ayudé, aunque iba tarde a una cita. Era el domingo que Consuelo estaba con fiebre, y yo fui a la misa, recé el rosario entero por ella, y de regreso le llevé un ramito de flores del jardín de la iglesia, aunque ella nunca lo supo. Esos momentos, los que nadie más que Dios había visto. Y entendí algo que no puedo desaprender. Entendí para qué es todo esto, para qué es la vida. Esta vida larga y complicada y a veces ingrata que vivimos entre la milpa y el taller y los hijos y los años que pasan. Es práctica. Es el entrenamiento para un amor que existe en ese otro lugar, de una manera tan completa que lo que nosotros llamamos amor aquí es apenas el primer balbuceo de algo infinitamente más grande. Y cada vez que un ser humano elige la bondad sobre la comodidad, la paciencia sobre la prisa, la presencia sobre la indiferencia, está tocando la sustancia de ese lugar, está practicando la eternidad. No quería volver, eso también quiero decirlo con toda honestidad, porque si voy a contar esta historia, la voy a contar completa. No había nada en mí que quisiera regresar al asfalto caliente, y al dolor de pecho, y al peso de los años y los rencores. Pero hubo una comunicación, no en palabras, nada tan limitado como palabras, más bien como una certeza que se instaló en el centro de mi ser, de que aún no había terminado, de que había personas en este mundo que necesitaban escuchar lo que me había sido dado ver, de que mi regreso no era un castigo, sino una misión, y que cuando llegara mi hora de verdad, esta puerta estaría abierta, y esto sería a donde yo iría, y sería incluso más que esto. Volver fue violento, no hay otra palabra. Como si alguien jalara de mí desde adentro hacia afuera a través de una pared de piedra. El calor del asfalto me golpeó en la cara como si lo estuviera sintiendo por primera vez. El peso de mi propio cuerpo era aplastante. Había dolor en el pecho, en los brazos, en los costados, donde alguien me estaba dando compresiones. Había voces. Alguien que decía mi nombre con urgencia, el sonido de un motor, y tardé varios segundos en comprender que ese nombre era el mío, que ese cuerpo tendido sobre la carretera entre Tepatitlán y Guadalajara era yo, y desperté. Volví al calor de Jalisco, volví al ruido y al peso, volví siendo otro hombre. En los meses que siguieron al hospital, intenté contarle a Consuelo lo que había visto. Ella me escuchó con los ojos llenos de lágrimas y dijo, siempre supe que Dios era así. Mi hermano Aurelio me llamó cuando se enteró del accidente y antes de que yo terminara de hablar, ya le había pedido perdón por todo. El padre que me atendió en el hospital dijo que estos testimonios son regalos de Dios para los que se quedan. No sé si todo eso es la explicación correcta. Lo único que sé con certeza es lo que viví. Y lo que viví
me quitó para siempre el miedo a ese último día. Tengo 81 años y el corazón ya no anda tan fuerte como antes. Camino más despacio. Los fríos de diciembre me pesan, pero no les tengo miedo. Sé a dónde voy cuando me llegue la hora. Sé lo que me espera. Sé que el amor que me sostuvo en ese lugar no se va a ningún lado mientras yo termino de hacer lo que vine a hacer de regreso aquí. Y lo que vine a hacer de regreso aquí, estoy cada vez más convencido, es esto. Es decirle a usted, a quien sea que esté escuchando estas palabras, con algo del corazón revuelto o con algo del alma cansada, no tenga miedo, no de la muerte, no de Dios, no de lo que viene después. Lo que viene después es más real que cualquier cosa que haya tocado con sus manos en esta vida. Y lo que viene después lo conoce a usted, lo ha conocido siempre, y lo está esperando con una paciencia y un amor que ninguna lengua humana alcanza a describir del todo. Solo le pido que viva los días que le quedan mirando a las personas que tiene cerca como si fueran lo más sagrado que existe, porque lo son. Cada uno de ellos lo es. Lo aprendí al otro lado, en ese lugar donde no hay mentiras posibles, donde nada se puede fingir ni esconder. Y es lo único que traje de regreso que de verdad vale la pena. Todo lo demás, el dinero, la fama, los logros, los títulos, no apareció ni una sola vez en esa luz. Solo las personas, solo los momentos de amor, solo los instantes en que uno eligió estar presente de verdad. Que Dios lo guíe a usted también en ese camino de regreso a lo único que importa.